Ya, pues, oye, les doy la más cordial bienvenida. Esto va a ser un taller muy breve, como les dije, a modo de introducción. La gente que ha estado conmigo anteriormente aquí en Estación Las Tarrias probablemente conozca los scripts que vamos a desarrollar aquí. Eh, Puede servirle a modo de recordatorio. La gente que, obviamente, recién se está incorporando al mundo del web scraping, bienvenido sea. Yo quisiera preguntar aquí, con total honestidad, porque obviamente ya la parte universitaria la dejamos de lado, ya son las 7 de la tarde. Cuéntenme un poquito, ¿cuánta gente ya ha trabajado en R, en lenguaje de programación R, o trabaja en otro lenguaje? Este es el primer acercamiento, es simplemente como para familiarizarse un poquito, que me cuenten a través del chat para saber, en definitiva, con qué tipo de personas voy a contar, cuál va a ser la comunidad con la cual voy a estar trabajando el día de hoy. Así que adelante, pues, que me cuenten por el chat. Ahí conozco algunas personas, Carlos, yo sé que ha estado conmigo, Keilin, obviamente, alumna mía, ha estado trabajando conmigo, la gente, a ver, no sé si hay alguien más que ha estado conmigo, Daniel Contreras, no sé, dale, Jorge, primer acercamiento, hice curso de R con ustedes, pero la verdad es que hago todo en Stata, perfecto, nada de R, muy poco general. Ya, yo ya he trabajado con R utilizando R Selenium. Ya, en el caso particular tuyo, Joel, obviamente señalar de antemano de que no vamos a trabajar con Selenium propiamente tal. Yo creo que eso amerita una o dos sesiones más, por lo menos una más, pero quizás, obviamente, pueda ser una clase útil para ti en términos de recordatorio. De lo contrario, por supuesto, puedes aportar dentro de lo que ya sabes. Rosemary también he tomado cursos de R y lo empleo en el trabajo. Fantástico. ¿Cuánta gente, ¿cuánta gente ha trabajado en web scraping propiamente tal? O si conocen el concepto de web scraping, también me interesa saber eso, con total confianza, como les dije. No, no tengo idea, para mí esto es chino mandarín, primera vez ahí que me vayan comentando. Súper, súper, súper. Ya, perfecto, perfecto, perfecto. Bueno, introducción al web scraping, vamos viendo, conozco el concepto y he tratado de hacer algunas cosas, pero me gustaría ver temas más avanzados, por supuesto. Yo creo que ese es uno de los objetivos, hacer un trabajo web scraping, un raspado web más avanzado, automatizar todo en funciones, obviamente, eso es un temazo. Sí, 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 sí. Bueno, a ver, partamos señalando lo siguiente, no hay una presentación formal porque este es un taller, como les dije, un primer acercamiento a técnicas de web scraping. Es un anglicismo de partida, web scraping, que se refiere fundamentalmente a técnicas, ¿sí?, que configuran un algoritmo para que este algoritmo se pueda inmiscuir, es decir, se pueda meter a el código fuente de una página web y dentro de esta página web extraer distintas fuentes de información para que posteriormente pueda ser trabajada eventualmente en una matriz de datos. ¿Sí? Dicho de otra manera, el web scraping significa específicamente raspado web. ¿Sí? Y por raspado web aludimos a, finalmente, a todas estas técnicas que permiten extraer información de lo que se conoce formalmente como HTML, ¿sí? Y vamos a, en el fondo, hoy día, a entender un poquito la lógica global de esto que se conoce como HTML, ¿sí? Y vamos a extraer, vamos a jugar un poquitito con algunas páginas web que creo que son mucho más fáciles de scrapear. Cabe señalar también, gente querida, que cuando uno hace web scraping es importante, obviamente, tener, tener en consideración ciertos criterios éticos y si obviamente está permitido realizar un raspado web en alguna página web. Ejemplo concreto, la página, por ejemplo, de Amazon, que ustedes probablemente la conozcan, tiene prohibido hacer raspado, extracción de información a partir de la configuración de robot, tal como nos está comentando ahí Daniel en el chat. Es decir, no todo está permitido en cuanto al web scraping, hay ciertas limitaciones también en cuanto a aspectos éticos. No obstante, al menos vamos a enseñar lo básico, ¿sí? Adviértase que obviamente yo no puedo entregar más allá de esta advertencia de que hay que tener cierta cautela
cierta precaución en términos de cómo configurar los algoritmos, perdón, para poder extraer esta fuente de información. Ya, eso formalmente. Ahora, de forma informal, gente querida. Cuando estamos hablando de web scraping, les voy a poner el siguiente ejercicio. Suponga usted que le dicen, oye, accede a una página web, como por ejemplo, Portal Inmobiliario. Ustedes probablemente la han escuchado. Y dentro de Portal Inmobiliario les dice, oye, mira, los precios de los arriendos de los departamentos en la comuna de La Cisterna o de La Florida están precio promedio 42 o 45 metros cuadrados en X precio. No obstante, eso a modo de una conjetura preliminar, es decir, es una hipótesis. ¿Cómo lo podríamos hacer con web scraping? Bueno, configuramos un algoritmo para que se inserte dentro de esta página web y pueda extraer los precios de los departamentos en función de determinadas características que estimemos conveniente como investigador o investigadora. Lo mismo podemos hacer con los precios de supermercado, lo mismo podemos hacer con posicionamiento, por ejemplo, de una candidatura presidencial, lo mismo podemos hacer en términos de la comparación de precios de productos, por ejemplo, comparar qué es lo que sucede con los precios de supermercado X con supermercado Y, y así sucesivamente. Eso es, en definitiva, web scraping, ¿sí? ¿Duda hasta aquí antes de empezar a meter ya mano en esto? ¿Hay alguna duda en términos de cómo se entiende el web scraping? Todo claro hasta el momento. Ya, perfecto. Entonces, vamos a hacer el siguiente ejercicio para que entiendan un poco la lógica en la práctica. Voy a acceder a una página, falabella.com, ¿sí? Cuando hacemos web scraping es importante tener en consideración, ¿sí?, cómo está configurada esta página web. En el caso particular de lo que yo voy a realizar ahora es básicamente inspeccionar los elementos de lo que se conoce como HTML, ¿sí? Vamos a inspeccionar esto, que es un tipo de lenguaje que en el fondo posibilita entender la estructura de una página web. El código HTML es cómo está estructurada una página web en términos muy generales y en términos muy preliminares, ¿sí? Y dentro de esto, la idea es que nosotros podamos identificar qué es lo que queremos extraer concretamente. Supongamos que necesitamos extraer los precios de algunos productos, y hay un montón de productos, por supuesto, ¿sí? Y podemos hacer esto manual, pero el punto es, ¿qué pasaría cuando tenemos más de 1000 productos? 1500, 2000 productos. ¿Vamos a hacerlo uno a uno? No. Es allí donde precisamente entra web scraping, ¿ya? Entonces, lo que voy a mostrar a continuación es, a modo de introducción, cómo está configurada una página web, ¿sí? Yo voy a acceder a través de mi navegador Safari. Ustedes perfectamente, si es que tienen Google Chrome, lo pueden realizar, obviamente, a través de Google Chrome, ¿ya? Yo lo voy a hacer a través de Safari, pero es exactamente lo mismo. Ustedes van a inspeccionar la página, ¿sí? O, bueno, si ustedes quieren, también lo voy a hacer en Google Chrome. Asumo de que aquí trabajan en Google Chrome, hay gente que trabaja en Mozilla Firefox, en otra cosa. ¿Google Chrome está bien? Sí, por lo general, Ya, bueno, al menos en mi caso, Google Chrome es el que ya. ocupo. Fantástico. Oye, entonces, la idea es que ustedes puedan, por ejemplo, observar con clic derecho la inspección de esta página web. Yo lo tengo en inglés, obviamente usted lo puede buscar en español, si es que tiene todo configurado en español, o en inglés, bueno, da lo mismo, inspect o inspeccionar, y miren ustedes lo que se va a desplegar, ¿sí? Lo que tenemos al costado, en este pedacito, es básicamente la configuración de la raíz de la página web. Y esto se construye a partir del lenguaje HTML. Por supuesto que en honor al tiempo y como es un taller introductorio, no vamos a entrar con detalle de lo que es el HTML, ni tampoco lo que voy a mostrar acá al ladito, que se conoce como CSS, ¿sí? Quiero que vayan entendiendo más o menos cómo está configurado esto. Y el CSS es
Básicamente, la interfaz que usted va a observar a partir de, por ejemplo, colores, tipografías, etcétera, etcétera. Vale decir, es toda la parte estética de una página web, a diferencia del HTML, que finalmente es la raíz o la estructura de esta página web. ¿Sí? Análogamente, o de forma equivalente, los cimientos, ¿sí? A partir de estos cimientos es cuando yo después le entrego estos atributos o estas características CSS. Ejemplo concreto, yo puedo agarrar perfectamente un precio y miren lo que dice esta cosa. Lo que dice es que esta página, o más bien el precio que yo estoy seleccionando, lo estoy seleccionando con ese botoncito, me está diciendo que está envuelto dentro de una cajita que se llaman div en HTML. Insisto, esto obviamente amerita mucho más tiempo, pero es una introducción de las introducciones. Y luego, lo que tenemos aquí es básicamente este pedacito, es básicamente el nombre con el cual podemos llamar finalmente al precio que usted está observando aquí, ¿sí? Ese es el nombre que le pusieron. Si se dan cuenta, eso es parte del HTML, pero lo que tenemos abajito dice color y font aluden esencialmente a lo que es CSS, vale decir, la estética de ese precio que usted está observando ahí por 29.990. ¿Y cuál es la gracia de esto? Si ya va entendiendo la lógica del HTML, yo voy a ir observando que si pincho ahí, se me va a mostrar acá al lado. Esto está configurado con puras cajitas. Las cajitas es esto, miren. Voy a ir pinchando para que vean ustedes cajita, cajitas, cajitas y cajitas. En el fondo es donde yo voy a plasmar lo que quiero mostrar en esta página web, ¿sí? Entonces, fíjense que si yo pincho el div product title main price, que así le pusieron un nombre, quizás donde mandaron a hacer la página, me va a mostrar acá al lado, fíjense, en este costado, que la página está compuesta por una clase, que es ese nombre, y ese nombre después, abajito, miren, dice que tiene un título, ¿sí? Con un precio respectivo. Ahora, cuando yo hago clic en eso, en este que está aquí, y luego abro esa cajita, miren lo que dice, 29.990. Por lo tanto, yo perfectamente puedo modificar el código fuente y le pongo, por ejemplo, 1990 y borro el 29.990. ¿A qué voy con esto? ¿Sí? ¿A qué voy con esto? Básicamente, a que yo puedo modificar absolutamente todo de esta página web. ¿Sí? Ahí estoy haciendo un ejemplo concreto y puedo seguir indagando en cómo está configurada esta página web, ¿sí? Fíjense que lo que tenemos aquí es div class y dice imagen source, es decir, la fuente de la imagen con un hipervínculo. Después lo que dice, oye, tiene una clase y esa clase tiene determinadas características. Cuando yo trabajo con CSS, finalmente, lo que le digo a la página web es que a esa clase ponle determinados atributos. Por ejemplo, ponle un color determinado, una tipografía determinada, etcétera, etcétera. Entonces, lo primero, a modo de motivación, cuando usted aprende web scraping, es importante tener al menos nociones básicas y elementales, tanto de HTML como de CSS. ¿Sí? Lo vamos a dejar aquí como introducción, ¿ya? Nota a pie de página, señalar de que obviamente yo después me detengo cuando realizo los cursos y explico con lujo de detalle. Pero como tenemos poquito tiempo y es un tema de motivación, jugar un poquitito, quiero que quede ahí más o menos la idea global de lo que está haciendo esto del web scraping, ¿sí? Entonces, en definitiva, supongamos que ahora deseamos meternos a una página como la ENAP, ¿sí? La Empresa Nacional del Petróleo. Este ejemplo me gusta mucho, lo encuentro bastante ilustrativo, ¿sí? Voy a hacer clic en la ENAP, yo les voy a mandar esto también por el chat. Y voy a hacer clic en inversionistas, relaciones comerciales, y luego voy a tomar los precios de los combustibles, ¿sí?
de esta página, que se las voy a enviar por el chat. ¿Me confirman si pueden acceder a ella, por favor? Tenemos tabla de precio y paridad de la empresa nacional del petróleo. Fíjense ustedes. Confírmenme por el chat si ya más o menos están ok, si abrieron todo ok, está bien, está bonita la página, se ve, bla, bla, bla. Dale, buenísimo. Entonces, podemos rescatar todo lo habido por haber. En este caso, fíjense que yo me estoy situando en el título que se llama tabla de precio y paridad y se despliega un H1. Todos los H1, H2, H3, H4 en HTML, voy a hacer un poquito de spoiler, se refiere a los títulos, a los tamaños de los títulos, ¿sí? Mientras más grande, ¿sí? Si yo le pongo un H6, H5, perdón, menor va a ser el título, ¿sí? Entonces aquí está con un H1. Después lo que dice, oye, este H1, ¿sí? Que es código HTML, tiene ciertas características CSS. Recuerden ustedes, CSS, así como de forma muy preliminar, es básicamente la parte estética, ¿sí? Lo que usted puede observar en esta página. Entonces, miren ustedes el color que tiene. Tiene un color medio morado, rayado para el rosadito, y yo lo estoy pinchando y me dice específicamente qué color tiene esto. Yo aquí lo puedo ver que tiene un H1, tabla precios paridad, que es lo que estoy observando aquí. Si yo pincho eso, miren lo que va a pasar, puedo cambiar perfectamente esto, ¿sí? Y ahí estoy modificando el H1 de este HTML, ¿sí? Voy a actualizar nuevamente la página para que vayan entendiendo la lógica. Luego, si yo sigo navegando directamente en este esqueleto que estamos observando del código HTML, dice abajito table. Y luego yo puedo seguir desagregando esto y miren lo que tiene. Miren cómo va mostrando la configuración de este HTML, ¿sí? Entonces la pregunta subyacente es, bueno, si tenemos toda esta información, por ejemplo, ¿qué es lo que podemos hacer con ella? Precisamente utilizar web scraping. ¿Y por qué vamos a utilizar web scraping? Porque, claro, perfectamente podríamos agarrar toda esta tablita y podríamos copiarla en un Excel y listo. Sin embargo, puede que nos encontremos con determinadas dificultades si es que hacemos eso de forma manual. Y es aquí donde vamos a entender al menos lo básico de lenguaje de programación R junto con algunos paquetes en particular. Por paquete me voy a referir a set o cajas de herramientas, ¿sí? No es una definición adecuada de packages, pero la verdad es que la gente que no ha programado nunca, prefiero decir, miren, esta es una caja de herramientas, ¿sí? Y dentro de esa caja de herramientas vamos a utilizar todas aquellas que conciernen al web scraping, ¿sí? Que aluden al web scraping, ¿sí? Duda hasta aquí. Clarito como el agua, se va entendiendo un poco la lógica, insisto, no podemos hacer una clase de HTML, pero la idea es que se entienda más o menos el foco, el razonamiento de lo que está operando detrás de una página web. ¿Hay alguna duda? ¿No hay ninguna duda? ¿Hay dudas? ¿No hay dudas? Súper. Bueno, a la luz de lo que ya hemos explicado, entonces, nuestro primer objetivo va a ser fundamentalmente extraer esta información directamente a partir de R. Es decir, vamos a utilizar un lenguaje de programación específico, que puede ser R, puede ser Python, etcétera, etcétera. Y en este caso vamos a extraer esta tabla. ¿Cómo lo vamos a hacer? Manos a la obra. Asumo que la gente ya tiene instalado R o RStudio o puede trabajar con POSIT Cloud, no hay ningún inconveniente. Ya. ¿Qué librerías vamos a utilizar o qué packages o qué set de herramientas vamos a estar trabajando? Bueno, la gente que nunca ha trabajado en R, por favor les pido que puedan instalar los siguientes paquetes. Van a trabajar con Tidyverse en este caso, vamos a estar trabajando con Arbes y vamos a estar trabajando con JMeter. ¿Me confirman si se ve bien la pantalla? ¿Grande, chico? ¿Está bien ahí?
Ya, súper. Entonces, la gente que nunca ha programado, lo que tiene que hacer son dos opciones. La primera opción es que usted se sitúe en cada una de las líneas de código respectivo y luego haga clic en Run. Se va a desplegar aquí un botón en rojo que una vez detenido significa de que el paquete o el set de herramientas fue instalado correctamente. Lo van a realizar con cada uno de estos que yo dejé aquí y luego, una vez que hayan instalado, pónganme atención, la gente que obviamente nunca ha programado, el resto obviamente que ya sabe programar, simplemente carga las librerías con las cuales está trabajando y si no las tiene, instala. ¿Sí? Van a llamar con la siguiente función. Tidyverse, que es un set de herramientas o un ecosistema para poder trabajar con técnicas de Data Science o ciencia de datos. Vamos a estar trabajando también con RBase para realizar raspado web o web scraping. Y por último vamos a estar trabajando con Janitor, que la verdad yo lo encuentro sumamente útil en términos de la estandarización de los nombres de las variables. ¿Sí? Esto lo van a entender más adelante. Si se ve bien, ¿alguna otras dependencias se usarán? No, vamos a estar trabajando estrictamente con estas, si es que aludes particularmente a los paquetes. Daniel, no sé si esa es tu pregunta. ¿Me confirman si es que ya instalaron y luego cargan ustedes cada una de estas librerías, por favor? Sí, me encantaría enseñar Selenium. Podríamos comparar, por ejemplo, ahí básicamente precios de seguros. Nos metemos, por ejemplo, a ciertas aseguradoras y podríamos jugar un poco con Selenium. Pero eso ya demanda un poco de dominio más avanzado. ¿Sí? Quizás para otro taller me encantaría. Daniel, excelente punto. Cada vez me tienes que exigir, pide que yo actualice. Save current document, voy a actualizar. Disquete, dime disquete y me voy a acordar. O guarda, no sé lo que sea. Ya, entonces, recuerden, instalan y luego run o de lo contrario, la gente que nunca ha programado, command más enter en caso de Mac o control enter en caso de Windows y por consiguiente leen cada una de estas. Con el mismo procedimiento shortcuts del teclado, de lo contrario, clic en Run en cada una de las líneas respectivas. ¿Sí? ¿Me confirman si es que ya instalaron, por favor? Súper. El resto. Camila ya está ok. Vamos viendo el resto. El Tidyverse probablemente se demore un poquitito más, puesto que está instalando un conjunto de librerías adicionales, dentro de las cuales está ahí Lubridate, dentro está ggplot, está dplyr, entre otras. Entonces se va a demorar un poquitito más. Y insisto con esto, si hay alguien que le arroja aquí ciertos warnings, no hay problema, despreocúpese de eso. Usted simplemente carita feliz nomás y continúe para adelante conmigo. No tenemos tanto tiempo para hacer una clase de introducción a R, pero al menos voy a garantizar de que la lógica global se pueda entender. Ya, la Camila está ok, el resto, por favor. Perfecto, Kelly, buenísimo, el resto está bien, súper, 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 vamos, ahí bien Jimena, ya, súper Carlos, ya, continuemos entonces, voy a asumir de que el resto también obviamente logró realizar esto. Oye, entonces, ejemplos, lo que vamos a hacer a continuación es aprender a realizar
nuestros primeros trabajos en web scraping, ¿sí? Esa es la idea. Por lo tanto, ¿qué es lo que voy yo a tomar en consideración? Voy a agarrar la página web de la ENAP, que es esta que yo dejo a continuación, y le voy a poner, miren ustedes, voy a crear un objeto llamado URL, y dentro de esta URL vamos a pegar, ¿sí?, la URL que es la que vimos anteriormente, vale decir, la tabla de precio de paridad de la Empresa Nacional del Petróleo. ¿Le acomoda que escriba todo esto o simplemente lo menciono? Pregunto. ¿Cree que lo vaya escribiendo aquí paso por paso o lo menciono? Esa es la pregunta. Ya, fantástico. Entonces, paso número 1. ¿Sí? Definir qué vamos a scrapear, ¿sí? O qué vamos a extraer de información. ¿Sí? Definir qué vamos a extraer de información. Y aquí es donde yo les dije que es importante, que ustedes tengan sus primeros acercamientos con HTML y con CSS, particularmente con la estructura del HTML, ¿sí? Y dentro de esta estructura de HTML, si ustedes se dan cuenta, podríamos extraer nosotros cada uno de los precios, ¿sí? Que tienen un atributo en este caso, o un tag llamado TD. Yo empiezo a pinchar cada uno de estos y fíjense que me dice que es un TD con los precios respectivos, lo estoy observando acá al costado derecho, puedo ir extrayendo cada uno de estos precios, pero la verdad es que el foco no está ahí, sino que lograr, en definitiva, extraer la tabla en su conjunto. Entonces, vamos viendo, yo voy jugando, voy viendo qué es lo que quiero. ¿Extraer sección? No, no vamos a extraer sección. Relaciones comerciales tampoco, porque son títulos, pero sí podemos extraer esta tabla, miren ustedes, que se llama Deep Principal, ¿sí? Podemos extraer perfectamente esa tabla en su conjunto, ¿sí? ¿Recuerdan ustedes cómo se llama? Se llama Principal, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer a continuación? Básicamente, entender lo que vamos a extraer es precisamente la tabla de precios, de paridad, o precio de combustibles. Vamos viendo el chat. Sí, va a ir considerando las actualizaciones porque finalmente, Daniel, tú estés llamando directamente la tabla, salvo que la presentación del ENAP, es decir, la estructura del HTML, lo cambien. Y ahí es donde está el desafío tuyo de configurar un algoritmo que permita tener presente esto que te puede pasar. Sí, pasa bastante. Pero cuando es con expresiones regulares también lo puede identificar. Sí, perfectamente. Configurar una cadena de caracteres que permita hallar el patrón específico. Sí. Sí, ahí es dominio de regex. Sí. Muy buena pregunta. Entonces, atención con lo que vamos a realizar. Primero, vamos a utilizar ahora la función que proviene del paquete Arbest, que se llama read-html. Vale decir, lo que le estoy diciendo allí es fundamentalmente que vamos a leer un objeto HTML, que en este caso va a ser la URL que almacenamos anteriormente, es decir, la página propiamente tal, ¿sí? Esto yo lo voy a guardar en un objeto que le puedo poner, por ejemplo, combustible o página. Página combustibles. ¿Sí? Y página combustibles ahora sí fue detectada correctamente por parte del R. Ustedes se preguntarán, ¿qué significa Arbest 2.2? Significa que la función que tenemos más adelante proviene de Arbest, ¿sí? Read HTML proviene de Arbest. Eso es lo que estoy diciendo con los 2.2.
Ahora, usted sabe de antemano, la gente que ya programa, que perfectamente puede leer el bloque de código sin necesidad de aludir de dónde proviene. El punto es que, como buena práctica, yo siempre le recomiendo, por favor, que especifique qué es, o más bien, qué herramienta está utilizando para el llamado de dicha función. ¿Sí? ¿Duda hasta ahí? ¿Duda hasta ahí? Súper. Paso 2. ¿Sí? Como ya sabemos lo que vamos a extraer, que es básicamente la tabla de precios, cuyo atributo es el principal, dentro de las cosas que es importante tener en consideración es que en el paquete Harvest tenemos un montón de funciones, dentro de las cuales yo destacaría aquellas que rescatan nodos, es decir, aquellas partes de la página web del arbolito que configura la página web. Podemos también rescatar tablas en su conjunto de inmediato. Yo creo que Harvest en ese sentido es súper potente. O un nodo en particular. Nodos, podemos extraer tablas, podemos extraer texto, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces, otra tarea que tienen, sumado a entender un poco de HTML, es entender qué es lo que está haciendo Harvest como paquete, ¿sí? Estudiarlo correctamente. Bueno, paso 2, yo les recomiendo que verifiquen la carga del HTML. Es decir, lo que realizaron anteriormente, ¿sí? Lo que realizaron anteriormente, van a hacer clic y miren lo que dice esto. Tenemos que es un HTML que está compuesto por un head, y al mismo tiempo por un body. El head es básicamente el encabezado, ¿sí? Que contiene ciertos atributos específicos, y el body es donde se concentra el contenido de este HTML, que es análogo a que nosotros revisemos esto, donde, miren ustedes, está leyendo exactamente lo mismo. Dice que es un doctype HTML, que está en un lenguaje en particular. Tenemos el head y el body HTML. Por lo tanto, R está identificando correctamente la página. En este caso, a ver, cuando tú llamas varias páginas, lo que yo te sugiero es trabajar, no sé si lo has hecho tú, directamente con XPath, y ahí lo vas a transformar en una lista y vas llamando la tabla respectiva. ¿Sí? Esa es una opción. Pero es un poco más avanzado. Pero sí se puede. XPath anda bastante bien. ¿Sí? En vez de que tú llames el nodo HTML, la clase HTML, vaya a llamar al XPath. Y ahí, no sé si has trabajado tú con Inspector Gadget. O sea, no, Inspector Gadget. Selector Gadget, que es un plugin de... Para el Chrome, ¿no? Ese es un plugin para el Chrome. Anda bastante bien el Selector Gadget y te entrega el XPath de inmediato. Sí, es Sí. bastante. Sí, anda bastante bien. Yo lo ocupaba, pero ahora directamente lo hago lo transformo yo. Pero sí, el Selector Gadget anda bastante bien. Bueno, entonces, verifiquen la carga del HTML, ya están dando, y en el paso 3, lo que vamos a hacer finalmente es extraer la información, o en este caso, extraer la tabla, que definimos en el paso 1. ¿Sí? Entonces, ¿cómo vamos a hacer esto? Lo vamos a hacer a partir del siguiente comando. Vamos a tomar en consideración la página combustibles, y dado que estamos trabajando con el tidyverse, y para la gente que nunca ha programado, hay un operador que se llama pipe, o pipa, le dicen otras personas, que permite entrelazar, anidar funciones. Es decir, esto también lo podemos entender, como me dijo una alumna un día y nunca se me va a olvidar, haz tal cosa. ¿Sí? Es decir, en este caso le estamos diciendo que a la base, o en este caso a la matriz de datos, no me gusta el concepto base de datos, a la matriz de datos le vamos a realizar una función. ¿Y qué función le vamos a aplicar? Le vamos a aplicar en esta oportunidad una función que proviene de Harvest
y le vamos a decir, oye, mira, tenemos distintas posibilidades. ¿Quieres rescatar ciertos atributos? ¿Quieres rescatar algunos elementos de la página web? ¿Quieres rescatar algún nodo en particular? Es decir, no sé, ¿quieres rescatar el principal directamente? Ya, lo puedes hacer, la tabla. Pero en este caso, la gracia de Arbest es que cada vez que tú tengas una tabla en un HTML, rescata directamente, en vez de un nodes, rescata con HTML table, ¿sí? Y te olvidas del tema, ¿sí? Entonces van a hacer clic ustedes en HTML table, y dentro de esto, miren lo que va a pasar si yo ejecuto. ¿Sí? Tenemos, finalmente, que esta página de combustibles se detectó correctamente, y lo podemos observar al costado de nuestro Global Environment, y luego le estamos diciendo, oye, extrae la tabla. ¿Sí? Insisto, podríamos hacerlo también con HTML nodes, mediante rescate de expresiones regulares, pero en este caso, dado que Arbest es bastante fuerte, un HTML table te anda súper bien en esta oportunidad. Esa tabla, Lucas, la podía exportar en CSV, en XLSX, en lo que tú estimes conveniente, ¿sí? Y es lo que también perfectamente podemos realizar. Bueno, esta página de combustibles, Arbest HTML Table, yo le voy a poner ahora tabla de combustibles, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo ya sé que está identificando correctamente la detección de la tabla que está en este bloque HTML. Y voy a ejecutar con Control Enter o subsecuentemente Command Enter en el caso del Mac. Y tenemos también al costado derecho que nuestra tabla de combustibles está siendo almacenada en una lista, no en un data frame, ¿sí? ¿Y qué significa una lista? Básicamente una lista vamos a entenderla como un objeto mucho más amplio que una matriz de datos que se conoce formalmente como data frame, dentro de la cual yo puedo almacenar, o lo voy a decir así, de forma más informal, varias bases de datos, ¿sí? Entonces dentro de esta lista puedo tener varias bases de datos o varias tablitas, ¿sí? Y si yo pincho, miren lo que va a pasar, se va a desplegar aquí un número 1. Este número 1, ¿sí? Sin entrar con tanto detalle, significa que hay un elemento cuya posición es 1. Eso es lo que estoy diciendo. ¿Y cómo lo voy a rescatar? A partir de doble corchete. Eso es lo que quiero que retengan, al menos de esto que estamos realizando, ¿sí? En consecuencia, hasta el momento, si se dan cuenta, estamos leyendo correctamente esta tabla. Yo la puedo verificar, ¿no es cierto?, mediante el comando view, tabla combustibles, y vamos a ver que esto, si lo pincho, están dando bien, pero ahora, ojo, dado que yo sé que esta tabla de combustibles es una lista, ¿cómo lo sé? Class de tabla de combustible, class, para la gente que nunca ha programado, este es un primer acercamiento, nos está diciendo finalmente, oye, ¿cuál es la naturaleza de esta cosa? ¿Sí? Y lo que me está diciendo es que básicamente es una lista. ¿Ya? ¿Y qué significa objeto lista? Un objeto lista, para la gente que nunca ha programado, insisto que yo me voy situando en todos los públicos, tipos de público. Una lista vamos a entenderlo como algo así como un cuadradito o una bolsa de supermercado, donde yo puedo tener algo así como base de datos 1, base de datos 2, y así sucesivamente, ¿sí? Entonces yo sé que esta base de datos 1, en el caso de la tabla de combustible, tenía esto, no sé si se acuerdan, un numerito 1. Entonces, si tengo más bases de datos, que no es este caso o en esta oportunidad, yo sé que esta va a ser la 2, esta va a ser la 3, y así sucesivamente, ¿sí? Entonces, como es una clase lista, yo tengo que sacarla de la lista, es decir, voy a agarrar el producto que está en mi bolsa de supermercado, ¿sí? Y la vamos a extraer. Me di cuenta de inmediato, como les dije, que esta tabla de combustibles está en una lista, ya que está envuelta en doble bracket, en doble corchete. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer a continuación? Paso número 4. ¿Sí? Paso número 4 en web scraping es identificar
cómo se almacena y construir un data frame, ¿sí? ¿A qué me refiero? Una matriz de datos. Siempre cuando estamos haciendo web scraping, la idea es que usted pueda transformarlo esto en un formato que permita llevar a cabo un correcto procesamiento en una matriz fila-columna. Formalmente se conoce como formato tidy, es decir, la idea es que pueda construir usted esto que usted conoce como base de datos, ¿sí? I sub i. Esa es la idea, construir una matriz que permita procesar esa fuente de información. A grandes rasgos, aquí ya estamos más o menos bien. El punto es, si usted se da cuenta, ya tenemos cierta dificultad, dado que, si bien es cierto, logramos extraer la información, tenemos que en la primera fila de esta base de datos tenemos nombres de variables, ¿sí? Es decir, la primera fila tendríamos que eliminarla para que nos demos cuenta de que estas son las variables que aluden a los registros que tenemos más abajo, ¿sí? Entonces, tenemos que identificar cómo se almacena, sabemos, ¿no es cierto?, que es una lista, y luego construimos este data frame. Paso 4. ¿Cómo lo hacemos? La tabla de combustibles que teníamos anteriormente, yo voy a llamar, en este caso, la lista que sé que es la número 1. ¿Cómo lo sé? Puesto que el mismo output, es decir, la consola del R en cuanto a su resultado, me está diciendo, oye, es la posición 1. Si yo ahora ejecuto eso, va a pasar precisamente que estoy llamando a la base de datos 1 que está dentro de la lista llamada tabla de combustible. ¿Ya? Entonces, lo que voy a hacer a continuación es decirle precisamente que a esa tabla, miren ustedes, le vamos a aplicar una función a esto que tenemos ahí. Si ustedes se dan cuenta, primero, aquí no tenemos nombre de nada, está indefinida. Tenemos luego que está con mayúscula cada una de estas, de modo tal de que lo que voy a realizar a continuación va a ser un trabajo de data wrangling o de limpieza. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Miren ustedes, por favor, nota a pie de página, utilizamos el pipe para decir haz tal cosa, y luego le voy a decir Janiton clean names, es decir, tomemos ahora esta función que me va a transformar cada una de las variables respectivas. Carlos, ¿tú te acordabas de esto que estuvimos trabajando, no? Un poquitito. Creo que sí, creo que lo trabajaste conmigo. Ya, no sé si se dieron cuenta de lo que estuvimos haciendo. Miren, yo voy a ejecutar primero este pedacito. Tenemos hasta ahí que está todo con mayúscula, y lo que hace todo este pedazo de código de la línea 29, y voy a guardar esto para que lo tenga también, es unificar el criterio en cuanto a los nombres de las variables, ¿sí? Y yo eso ahora lo voy a guardar en tabla o matriz procesada, ¿sí? Esta matriz procesada ahora va a estar con las variables limpias, ¿sí? Y ahora es cuando, dado que ya tenemos, entre comillas, un primer acercamiento de una matriz de datos en formato tidy, es decir, arreglo rectangular fila columna, la idea es que podamos limpiar al máximo esto. Y aquí es donde yo les sugiero, paso 5, limpiar la matriz al máximo posible, a fin de ser procesada. ¿Sí? A fin de ser procesada. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer a continuación? Aquí es donde vamos a empezar a limpiar cada una de estas cosas de lo que logramos extraer de estas 299 observaciones. Y partamos por lo siguiente. Bueno, primero limpiemos ese pedacito. Aprendan un par de líneas de código. De la matriz procesada, ¿qué es lo que vamos a realizar? En primer lugar, aplicar una función que se llama, del paquete dplyr, slice. ¿Qué significa slice? Slice significa, ojo, te voy a acortar un determinado registro o fila, perdón.
En este caso en particular, vamos a cortar la fila número 1. ¿Cómo lo vamos a efectuar? A partir de el signo menos, y le estoy diciendo, ¿qué fila? Fila 1. Miren lo que va a pasar. Y estamos sacando ahí la fila número 1, que era lo que teníamos originalmente, con nombres o registros de variables. Los sacamos, los removimos de esta matriz procesada, y ahora es cuando yo puedo empezar a procesar esta información correctamente. Es decir, ya le puedo, 1, renombrar la variable, cualquier variable, mediante la función rename. Lo que le estoy diciendo es, ojo, renombremos. ¿Qué cosa vamos a estar renombrando? Bueno, ahí es donde tenemos que partir definiendo. Por ejemplo, podríamos redefinir aquella que dice X. Le voy a cambiar el nombre, eso es lo que estoy tratando de decir. Le voy a poner fecha, y fecha va a ser igual a X. ¿Sí? Es decir, ponemos el nombre nuevo y luego el nombre original. Y voy a ejecutar. Lo que va a pasar ahora es que el comando rename está operando correctamente dentro de esta matriz procesada. ¿Duda hasta aquí o se va entendiendo? ¿Sí? El objetivo de este trabajo es entender más o menos qué es lo que estamos haciendo con web scraping, cómo se hace, ¿sí? En términos bien sucintos, obviamente en términos súper sistemáticos. Ya, perfecto. Y si se pasa las fechas como nombre de las filas, y si se pasa las fechas como nombres de las filas, slice -1 te corta. Tú, por ejemplo, Jimena, puedes cortar slice del -1, o puedes cortar del slice 1, 2.5, vaya a sacar la fila 1, 2, 3, 4 y 5. -1 significa que estás sacando la fila número 1, porque nos dimos cuenta, Jimena, que tenía un nombre. Fíjate, yo lo voy a mostrar aquí, nuevamente, y después le trato de responder a Daniel. Tenemos, mira, eso. Entonces lo que yo estoy diciendo es, bueno, sácalo, ejecutando, y mira lo que vamos a obtener ahora. Sacamos eso, y después renombre. Y si se pasan las fechas como nombre de las filas, ¿a qué te refieres, Daniel, concretamente? Creo que no entendí correctamente el planteamiento de tu pregunta. Trata de reformularla para ver si la entiendo. Y si se pasa las fechas como nombres de las filas, para el nombre de la fila 1, 2, quede con la fecha correspondiente. Puedes hacerlo con un transponer, ¿sí? Sí, pivot longer, en este caso. O no, en este caso un pivot wider, claro, porque en el fondo quieres que cada una de las fechas pase a columna, ¿a eso te refieres? ¿O no? Si es eso, pivot wider, o haces un transponer, que es exactamente lo mismo, haces una transposición de la matriz. Sí, así eliminamos una columna. Sí, también puedes hacerlo. La fila 1 que tenga el nombre... ¡Ah! Ya, sí, en este caso puedes dejarlo, pero yo en esta oportunidad te recomiendo, sí. O sea, lo que haces es, remueves la fila 1 y le pones un row.names, un row names de cada una de las fechas. Claro, eso se te sirve muchísimo cuando tú trabajas en análisis factorial, o cuando estás trabajando en análisis de componentes principales. Se sugiere más o menos transformar por ejemplo, esa variable, le ponga las filas. Para trabajar como serie temporal, dependiendo. En este caso, por ejemplo, podéis visualizarlo así. Hagámoslo con ggplot después. ¿Sí? Visualicemos con ggplot la fecha, formato fecha. Sí, sí, o sea, no vamos a construir una serie de tiempo, no vamos a construir un modelo de aritma ni nada por el estilo, pero en términos globales sí podemos ver cierta estacionalidad y estacionalidad de los precios de los combustibles. Ya, matriz procesada, slice -1, rename X, ¿en qué estábamos? Ya. Ahora me ubico nuevamente. Redefinamos esta. Aprovechemos, dice n-6, hagamos exactamente lo mismo. Le voy a poner ahora well, -oil number 6, va a ser igual a esta cosa.
Y ahí estamos operando correctamente. Después, ¿qué podemos hacer? Dejemos esto con una conversión explícita. Le voy a decir dplyr as-table. Por más de que ya sé que es un table, yo recomiendo también explicitarlo directamente. Y aquí, dentro de estas cosas que me llaman la atención, en primer lugar está los formatos de tipo carácter alfanuméricos y la fecha, formato de fecha. No necesariamente el formato tiene que ser fecha. Cuando tú quieres visualizar, no... hay estrategias, ¿sí? Podemos transformarlo en un loop redate y podemos ganar mucho en NA, pero ya, hagamos el ejercicio. Ojo con esto, tenemos carácter, variable tipo nominales, todas son nominales a sabiendas de que la naturaleza o tipología, en este caso la característica de las variables, son de tipo cuantitativa continua. Fíjense ustedes, tenemos variables nominales, y aquí es donde empezamos a limpiar cada una de estas cosas. Bueno, podemos hacer lo siguiente. Opción 1. Si ustedes se dan cuenta, esta variable tiene comas. Yo les recomiendo, al menos en R, transformarla a puntos, no así como en Excel. Entonces, lo que vamos a hacer es utilizar la función mutateAll. Podemos también utilizar mutate y después across y vamos aplicando una función. Ya, mutateAll. Y dentro de este mutateAll, fíjense las funciones que me está pidiendo. Me está pidiendo que apliquemos una función, functions, ¿sí? Gente que nunca ha programado, ¿qué significa? Mutate es crear o transformar una variable. ¿Sí? Lo vamos a entender de esta forma. Y mutate all, en este caso, significa que vamos a aplicar una transformación a todas las variables. ¿Sí? Por eso mutate all. El mutate puede funcionar para una variable propiamente tal ya existente o para crear nuevas variables. ¿Sí? Y en este caso le estoy diciendo mutate all aplica algo en particular a estas variables. ¿Y qué es lo que le voy a decir específicamente? Le voy a decir, pónganme atención, con la virgulilla, utilizando una librería que se llama Stringer, que es de expresiones regulares, le voy a decir string replace all, es decir, vamos a reemplazar algo. ¿Y qué es lo que vamos a reemplazar? O no, dejémoslos con un string replace, anda igual. Un string replace ya que es un mutate all, ¿sí? Entonces le voy a decir, reemplaza un string, ¿sí? Que es una cadena, en este caso, o una variable, a eso me refiero con string en esta oportunidad, y lo que le voy a decir es, concretamente, reemplaza a todas las variables, ¿sí? Ese punto alude a todas las variables. Quiero que reemplaces, ¿sí? La coma, la vamos a reemplazar por un punto. ¿Sí? mutateAll entonces va a aplicar una función cuyo argumento de la función es functions virgulilla, aplicamos una función que reemplaza la coma que teníamos originalmente por un punto. ¿Duda hasta ahí? Voy a guardar duda hasta ahí, también se los puedo enviar por el chat, por supuesto. Esto es lo mismo si hacemos algo así como, lo voy a dejar aquí anotadito, por si acaso con comentarios, va a pasar por encima. Le voy a decir dplyr mutate y a esto le voy a decir across y aquí fonts, ¿sí? Y dentro de esto le vamos a especificar exactamente lo mismo, ¿sí? ¿Sí? Punto, y aquí le digo la comilla, y le vamos a decir el argumento que creo que era replacement, por eso. ¿Ya? Anda igual. ¿Sí? Es lo mismo en esta oportunidad. Across va a ir recorriendo cada una de las filas. Entonces tienen dos opciones para poder llegar más o menos a la misma lógica. Si no hay duda hasta aquí, miren ustedes que tenemos más o menos todavía transformado en variable cuantitativa continua. Podríamos dejarla como integer para transformar la variable en cuantitativa discreta. ¿Cómo podríamos hacer eso? Con un asDouble, asInteger en este caso. Entonces, tomando como referencia lo que nos decía Daniel, tenemos las variables.
estas variables están de tipo carácter aún, y no nos sirven en tipo carácter si es que queremos visualizar. Ahora, para efectos de cómo nos dijo hace un momento una persona, ¿podemos guardar en CSV? Sí, guárdenla en CSV y después usted lo modifica perfectamente. Entonces, lo que yo les recomiendo aquí es, bueno, utilicen un pipe, ¿sí? Utilicen el pipe, y dentro de este pipe, yo le voy a decir concretamente, perdón, le vamos a decir concretamente, oye, vamos ahora a utilizar la función mutate_add, ¿sí? ¿Por qué mutate_add? Mutate_add, a diferencia de mutate_all, significa aplica una función, en esta oportunidad, ¿sí?, a las variables específicas que yo te voy a explicitar. Es decir, no quiero que apliques a todas, como el que observamos en el mutate_all, sino que le estoy diciendo a algunas en particular. ¿Se entiende eso, no? La diferencia entre un mutate_all y un mutate_add. Insisto, la gente que está recién metiéndose en el mundo de la programación, al menos que entienda la lógica, ¿sí? Que entienda la lógica de lo que está haciendo. El hashtag es para poner comentarios, es decir, si usted hay algo que no entiende, lo pone al ladito, esta cosa hace lo siguiente, ¿sí? Entonces, si yo ejecuto eso, igual me va a mostrar el comentario de lo que hace. ¿Duda hasta aquí? ¿Duda hasta aquí? Lucas, mutate_add significa, tú ya sabes el all, ¿no? Te va a aplicar una función que en este caso es como, oye, reemplázame esos patrones, ¿sí? En este caso, lo que le estoy diciendo con mutate_add es como a algunas variables solamente, ¿sí? A algunas variables. No le vaya a aplicar la función a todas las variables como en el mutate_all. No sé si me di a entender. Entonces, en este caso, le voy a decir ya, las variables en específico, por eso es vars variables, le voy a decir que en primer lugar son aquellas que, y vamos a ir complejizando esto porque obviamente ustedes son capaces de entender esto rápidamente. Hay una función que se llama matches, ¿sí? Matches significa, oye, ¿con qué variables vaya a hacer el match, es decir, el encuentro? Dice matches gasolina, por lo tanto me va a seleccionar esta. Podría ir una en una, ¿sí? Pero con matches le estoy diciendo ya, selecciona de inmediato todas aquellas que encuentren ese patrón en particular. Luego le voy a decir lo mismo, querosene, diésel, GLP y fuel oil number 6, ¿sí? Entonces lo que le estoy diciendo aquí, en esta función es, todas estas variables, ¿sí? Todas estas variables, aplícale algo, eso es lo que le estoy diciendo, menos esta. Esta la sacamos. Es decir, de aquí para acá, me está sacando una función. Lo puedo hacer de otra forma, pero quizás así se va entendiendo de mejor forma. Puede que tengas problemas de la configuración del formato de la fecha, a veces sucede, pero no va a haber mayor problema. Después lo podemos configurar, Alejandro. Suele suceder. Clásico. Bueno, hasta el momento entonces hemos ido aplicando una función, limpiando la matriz de lo que logramos scrapear al principio, y ahora lo que le voy a decir es ya, dada que estoy cerrando ese paréntesis, ahora es cuando yo le voy a aplicar una función como asDouble, ¿sí? Entonces, ¿qué significa esto? Asigna a esas variables, ¿sí?, un criterio de coerción explícita, es decir, oye, cámbiale la naturaleza a la variable, a eso me refiero, que ahora son de tipo nominal, cualitativa, y las vamos a transformar en variable cuantitativa, ¿sí? Quiero que entiendan el foco de lo que está haciendo, y ahora las variables ya no son carácter, como lo que teníamos anteriormente, sino que son variables de tipo double, dado que lo pusimos acá arribita, as-double, ¿sí? Eso se llama formalmente, para que ustedes sepan, coerción explícita. Lo vemos en el curso de introducción a R, donde vamos haciendo cambio de la naturaleza de las variables, ¿ya? Pero esa es la idea. asDouble transforma esto, no te los va a transformar, no, es que mira,
No debería. ¿Sí? Es probablemente el formato del table que no te lo muestre correctamente. Pero cuando tú le haces el view, es tal cual, Daniel. ¿Sí? O sea, entendamos como el foco nomás, pues sí, puede que probablemente nos encontremos con dificultades del scrapping y no sea tan simple, ¿sí? Pero al menos está funcionando la lógica global. En las double aplicamos coerción explícita. Tema visual, tal como tú estás mencionando. Hay otros aspectos que aquí ya me están chocando un poquitito, donde obviamente no es para un taller imposible o esta introducción al web scrapping. Ya, entonces, tenemos, para ir recapitulando, la limpieza de esta matriz al máximo posible, al máximo. Ojo, podemos seguir trabajando porque aquí ya yo me estoy dando cuenta que hay un problema. ¿Sí? Y eso es por problemas de codificación o sencillamente porque no estamos importando correctamente, habría que hacer un trabajo ahí. Pero en términos globales podemos observar que esta tabla más o menos está operando correctamente. ¿Qué es lo que voy a hacer? Yo a esa data le voy a poner ahora, en vez de matriz procesada, le voy a poner matriz limpia, ¿sí? Entonces tenemos todas las operaciones que hemos ido realizando hasta el momento en el costado derecho. Y la última matriz que tenemos es esa, que es matriz limpia. Paso 6. Visualizar y análisis o analizar de forma exploratoria. ¿Sí? Y aquí es donde obviamente usted empieza a utilizar cada uno de los comandos que aprende en lenguaje de programación. Es decir, dplyr, glimpse, matriz limpia, que significa en el fondo, oye, muéstrame la naturaleza de las variables, que tiene 298 filas, 7 columnas, tenemos aquí en este pedacito la naturaleza, ¿sí? Tenemos por otra parte aquí cada uno de nuestros registros, y así sucesivamente, ¿sí? No entremos con detalles, el punto es que al menos podemos observar cómo está compuesta. El proceso de web scraping es del proceso 1.5 desde el 1 al 4. El web scraping, si tú te das cuenta, es básicamente el paso número 1, paso número 2 y paso 1 y 2. Y el resto tú tienes que aprender obviamente expresiones regulares, tienes que aprender data wrangling o técnicas de procesamiento, de limpieza y de depuración, y el resto es empezar a jugar, porque el principal desafío del web scraping es eso. Y en cuanto a la primera parte, paso 1 y 2, tenéis que saber qué es lo que vaya a scrapear finalmente. ¿Sí? Después obviamente esto lo podéis hacer, lo podéis saltar a una función. ¿Sí? Lo podéis saltar a una función, es decir, configuráis un crontab que haga, por ejemplo, que extraiga todos los días la misma tabla, ¿sí? Y esto lo pasas a una función, ¿sí? A determinada hora del día, y que te lo guarde en un CSV o en un XLSX, ¿ya? Empiezo a jugar yo obviamente con esta matriz, le digo summary de matriz limpia, empiezo a ver principales estadísticos en términos, fíjense, 187 pesos en un momento, 1220, 1313 la gasolina 97, y ahí estamos jugando un poco, ¿sí? Obviamente las que son de tipo nominal van a tener simplemente la longitud, y lo que nos está diciendo es su naturaleza en específico. La otra me entrega los principales estadísticos descriptivos, obviamente, un boxplot, que es eso, básicamente lo que estamos viendo ahí, pero es para que más o menos entiendan de lo que estamos realizando. Ahora, head, para ir recordando más o menos lo que estamos haciendo, me muestra los primeros 6 elementos de esta tabla. 6 primeros elementos de la tabla, ¿sí? Y ahora vamos a ir cerrando con lo siguiente antes de abrir como la ronda de preguntas y obviamente esto es como una motivación, ¿ya? Una motivación. Paso 7. Jugar con representaciones gráficas, ¿sí? Esa es como la idea. O guardar en XLSX, ¿ya? Ya, partamos por lo siguiente. Partamos por lo siguiente. ¿Cómo podríamos guardar esta matriz? Eso, paso 7, guardar mejor. Para poder guardar esto, lo que podríamos utilizar es la función que proviene del paquete writeXL. En este caso ustedes
tengo entendido que lo van a tener que instalar, no recuerdo exactamente si está en el Tidyverse, tengo entendido que no está en el Tidyverse el GrideXL, pero pongan atención con la lógica, ya después ustedes lo pueden instalar. Lucas, creo que tú me preguntaste. GrideXLSX dice, oye, escribir en formato XLSX. ¿Qué es lo que vaya a escribir? X significa, bueno, ¿cuál es el objeto? En este caso se llama matriz limpia. Y lo que le puedo decir a esto es, bueno, el path, ¿dónde lo vas a guardar? ¿Sí? ¿Dónde lo vas a guardar? En el caso particular mío, yo le voy a decir que lo guarde en una carpeta. Entonces, lo que podría hacer yo es guardarla en una carpeta en específico o decir que lo guarde en X lugar, ¿sí? Yo la voy a guardar dentro de esta carpeta que se llama web scraping, entonces simplemente le voy a decir que el archivo se llama matrizlimpia.xlsx, ¿sí? Y después le voy a decir callnames es igual true, es decir, le estoy especificando que cada una de las variables posee un encabezado, ¿sí? Vamos a probar si esto está operando correctamente, y miren lo que sucede acá al lado, matriz limpia XLSX está funcionando, vamos a hacer una apertura, view file, fíjense que lo guardo rápidamente, y vamos a ver estos web scrapping, y tenemos nuestra tabla respectiva con el scrapping realizado en XLSX. ¿Sí? Ese es un aspecto que quiero que tengan en consideración. ¿Ya? Entonces, bueno, rematemos con la última parte del taller. La idea, como les dije, insisto con aquello, esto a modo de motivación. Paso 8. Visualizar. Yo creo que igual es clave visualizar, en este caso, la serie temporal. Adviértase de antemano que la visualización de esta serie temporal va a carecer de muchos aspectos técnicos y metodológicos, ya que tendríamos que empezar a limpiar un montón de cosas, pero al menos les voy a explicar el foco global de cómo pueden ustedes construir un objeto ggplot en este caso. ¿Qué es ggplot? Es un paquete que permite generar trabajo de visualización, representaciones gráficas, y lo que vamos a hacer ahora es la construcción de una serie temporal. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, lo que podríamos hacer aquí es lo siguiente. La matriz limpia que usted tiene, ¿sí? Esta matriz limpia que poseemos ya tiene un problemita aquí, ¿sí? Tiene un problemita súper puntual, pero a ver, ¿qué es lo que podríamos hacer? Hagámosle un pivote a esta matriz. ¿Por qué le vamos a hacer un pivote? Ya que cuando queremos visualizar en ggplot, esto que tenemos, aquí concretamente, tenemos que transformarlo en una sola variable. Y van a entender en la práctica lo que significa una transposición. Tidy, pivot longer. ¿Sí? Pivot longer significa que vamos a hacer un pivote de longitud. Hasta el momento yo sé que es chino mandarín, pero lo van a entender en la práctica, insisto. Pivot longer. Lo que me pide el pivot longer es, bueno, ¿cuáles van a ser las columnas que finalmente le voy a aplicar esta función de transponer o de cambio de la posición de las columnas? ¿Vale? Y lo que le estoy diciendo aquí es que las columnas que quiero que sean van a ser aquellas que comiencen con gas, es decir, por gasolina, ¿sí? Start with gas, van a ser esas dos. Y después lo que le voy a decir, aparte de esa matriz, le vamos a decir, selecciona el resto, everything, vamos jugando con varios comandos, y a esto le vamos a decir que no considere la variable fecha, es decir, yo podría anotar una por una, insisto, pero lo que estoy haciendo aquí finalmente es jugar un poco con los códigos para que vayan entendiendo más cosas. Everything significa todo, entonces lo que le estoy diciendo es selecciona estas dos, ¿sí? Es algo tautológico, bien redundante lo que hago, pero es selecciona esas dos, luego el resto, pero no selecciones esta variable, menos fecha. Eso es lo que le estoy diciendo. Bueno, dado que tenemos las columnas, lo que me va a pedir esto es, bueno, ¿dónde quieres que estas columnas que tú estás marcando, dónde quieres que vayan? Yo le voy a poner a esto, por ejemplo, combustibles, y los valores que subyacen a cada uno de los registros, values to, le vamos a poner, en este caso, precios.
o precio. Y miren lo que va a suceder con esta matriz que estamos viendo a continuación. Y ahora lo van a ver en la práctica. Vamos viendo si anda bien. Miren. No sé si se logra identificar la diferencia ahora. ¿Me confirman, por favor? Esa con esa. Guardo el código, recuerden ustedes, cuando lo cambia, actualizan el Dropbox, van a poder observar esto. Ya, entonces, como estamos haciendo un cambio de matriz, que lo podríamos hacer perfectamente así y empezar a jugar con el cambio de matriz R base, pero Pivot Longer anda bastante más rápido, entonces yo les recomiendo dejarlo así. Insisto, no se calienten la cabeza, lo digo de forma informal, aquí podrían ir ustedes uno por uno, gasolina 93, gasolina 93, querosene, pero yo lo hice así como para que tenga más código nomás, ¿sí? Dplyr, start with y everything, que es todo lo demás, ¿ya? O podría ser este incluso. ¿Sí? Everything y después menos fecha. Obvio, pues está todo. ¿Ya? Pero es para que jueguen un poquito más. Tenemos la matriz. Ahora, como tenemos esta matriz limpia, lo que le voy a decir es, miren ustedes, dplyr, mutate. Quiero que la fecha la transformen en un parse datetime. Es decir, le estoy diciendo, esto formalmente se conoce como parsear. Pero a ver, ¿qué es lo que le estoy diciendo? Quiero que cambies la naturaleza de esta variable porque actualmente está como variable de tipo nominal. ¿Ya? Entonces lo que le voy a decir es, a partir del mutate, que le aplique a la variable fecha, ¿sí? Aplica algo a la variable fecha. ¿Qué cosa? Estoy hablando con el R, ¿eh? ¿Qué cosa? Por eso el igual. ¿Qué cosa? Y aquí, dado que tienen el tiders instalado, ustedes escriban lo siguiente, lubridate, y le vamos a decir, transforma esto, eso que tú estás observando aquí, en un formato en particular. Tenemos varias funciones aquí, as-datetime, period, date decimal, bla, bla, bla. No voy a entrar con detalles. Day, month, year, después dice hour minute, seconds, bla, bla, bla. En este caso en particular, utilicemos la que dice day, month, year, es decir, va a transformar día, mes, año, un formato en particular, ¿sí? Y aquí lo que nos va a preguntar es, bueno, ¿a qué le vaya a aplicar eso? Específicamente a la variable fecha, que es la que tenía aquí. Y luego, yo te recomiendo, bueno, ejecutémoslo así, porque también podríamos decir aquí un sysgetLocal, que es como para aplicar una función local, una configuración local, con un tipo de formato de fecha en particular, ¿sí? Para aquellos que tienen problemas de formato, o sencillamente utilicen el que ya tienen ustedes en su configuración del computador. Pero bueno, no complejicemos tanto la cosa, porque yo les dije esto es una introducción, juguemos un poquitito y miren lo que va a pasar. ¿Sí? Hicimos una transformación de la variable, es probable que tengamos cierta dificultad en algunos registros, pero más allá de eso quiero que entiendan el foco de lo que está haciendo. Teníamos que inicialmente esto estaba en formato carácter y pasó a formato date, y luego lo que estamos haciendo es transformando esto en un day, month, year, pero como yo tengo una configuración global distinta, me lo va a transformar en esta forma. No hay problema, puedo cambiarlo después con un separate, ¿sí? Separo esto en 3 variables distintas y después las junto con un unit, ¿sí? Es decir, junto para ordenarla. Ya, pero en este caso, dejémoslo ahí. Esta cosa que tenemos allí, yo ahora lo voy a dejar como matriz limpia, nuevamente. ¿Sí? Esta matriz limpia me va a servir ahora para poder visualizar mi objeto ggplot. Y con esto vamos a cerrar, ¿sí? ¿Y qué es lo que voy a hacer? Tomamos nuestro objeto ggplot2, y aquí quiero que entiendan la lógica. ggplot es un sistema de visualización de datos que en este caso en particular nos va a proveer de una serie temporal. Entonces, ggplot2 es el paquete. La función que tenemos que plasmar en el lenguaje de programación es precisamente ggplot. ggplot me exige, en primer lugar, cuál va a ser la base de datos que vamos a utilizar. En este caso en particular,
la base de datos que nos está exigiendo es la que habíamos almacenado anteriormente, vale decir, nuestra matriz limpia. Y ojo con lo que voy a explicar aquí. ggplot nos está pidiendo algo que se conoce como aesthetics, características estéticas, es decir, lo que quiere que tracemos en el eje de la abscisa y en el eje de la ordenada es cuáles son las variables que vamos a trazar. Atención, AES significa aesthetics, estéticas de mapeo, donde me pide saber cuál es el objeto X, la variable de la abscisa, voy a poner la fecha, y en la variable de la ordenada vamos a poner, en este caso, el precio. Y ojo con lo que voy a hacer aquí. Voy a hacer un objeto ggplot o una representación donde la serie temporal dependa fundamentalmente de la variable combustibles. ¿Ya? Y si yo ejecuto esta cosa, lo que vamos a obtener al lado va a ser la primera capa de nuestro objeto ggplot con, en este caso, ¿sí?, la variable fecha en el eje X y en el eje Y el precio del combustible. Entonces, este objeto ggplot requiere, y aquí vamos a cambiar un poco la lógica de la programación, que incorporemos una capa adicional. Y esto se hace con el comando más. Es decir, vamos a agregar una capa extra y cerremos con esto para dejarlo bien motivado. ggplot 2, y aquí le voy a decir geom-line, es decir, vamos a trazar una geometría de línea, ¿sí? Es decir, vamos a trazar una serie temporal, ¿sí? Y dentro de esta serie temporal le puedo decir, oye, quiero que cada una de las líneas de esta serie temporal tenga un tamaño de 1.5. Y ejecuto. ¿Sí? O quiero que tenga un tamaño de 1. ¿Ya? Y esto obviamente, yo a modo de motivación, insisto, como tengo algunos paquetes instalados, siempre mi temp ipsum no falla, anda bastante bien. ¿Ya? Este es mío, por si acaso, no mío, pero me refiero a que yo lo estoy utilizando, se llama temp ipsum, y anda bastante bien, fíjense. ¿Ya? Entonces, una serie claramente no estacional, se disparó el precio en el año 2022, después obviamente con el MEPCO baja un poco, particularmente el... Bueno, ahí tendríamos que ver qué es lo que queremos concretamente. Aquí estoy utilizando la serie temporal sobre la base de todos los combustibles, podríamos filtrar, obviamente, solamente por gasolinas, no tendríamos problema. Pero aquí estamos mostrando el todo, ¿sí? Entonces dejémoslo aquí, ggplot2 también, labs, que significa labels, title, le vamos a poner web scrapping en app, y le vamos a poner un subtitle, evolución, precio de combustibles. Me encanta este ejemplo, siempre lo muestro yo. ¿Sí? Y bueno, incorporemos el más. Gente querida, usted puede instalar el HRBR Teams. Ahí está. Y tenemos nuestro primer trabajo de scrapping, ¿sí? Muy puntual para que más o menos entienda la idea de cómo se trabaja con técnicas de raspado web, ¿ya? Oye, voy a dejar de compartir, dejemos de compartir, detengo la grabación.